Si tú eres mujer y quieres evitar ser secuestrada, no te recomiendo mucho usar los Apple Tags porque estos tienen un alcance de solo 100 metros. Hay muchas mujeres que los utilizan como para ser rastreadas, pero no funcionan muy bien porque es una distancia demasiado corta. Entonces mejor utiliza las aplicaciones como Find My Friends para compartir tu ubicación en este tipo de dispositivos. Y no te recomiendo mucho los Apple Tags. Si tú eres mujer y quieres prevenirte de un secuestro o de algún tipo de agresión o de ser víctima, te recomiendo utilizar los localizadores de GPS. Estos los venden en diferentes páginas de internet. Normalmente no son tan costosos y digo, aunque lo fueran, es una inversión a tu vida. Recuérdate que eso estás pagando el precio de prevenir que te pierdas, que te secuestren, que lo que sea. Entonces acuérdate que es una inversión. Este tipo de rastreadores GPS normalmente son como unas cajitas, los cuales funcionan con un chip de celular. Este chip de celular se le pone a esta cajita y como tú le cargas el internet a este tipo de chips, entonces está compartiendo la ubicación en tiempo real. Yo sé que suena muy tentador para aquellas esposas o novias tóxicas, pero a ver, el fin de este video es para evitar secuestros. Yo, si quieren utilizar esto para ser tóxica, es otra cosa, pero esto es para ustedes, para que se cuiden. Hay compañías que venden chips muy accesibles para tener una gran cantidad de internet a un bajo costo. A mí no me dan publicidad, no me pagan publicidad por esto, pero les voy a decir algunas por si ustedes no tienen una gran capacidad adquisitiva, que puedan buscar alternativas más económicas. Hay tres que yo conozco que son más accesibles normalmente que las grandes compañías telefónicas. Hay una que se llama Diri, D-I-R-I. Hay otra que se llama Wex y hay otra que se llama Pillofón, que es de Luisito Comunica. Igual ustedes pueden contratar al internet que ustedes quieran. Acuérdense que es un chip que van a tener que tener siempre con internet si quieren que esté enviando constantemente la señal. Y este dispositivo obviamente tienes que guardarlo en un lugar que si te secuestran, que si te hacen algo, no lo puedan encontrar tan fácil. O sea, puede ser en una bolsita del pantalón. Son muy chiquitos estos cuadritos. O sea, lo pueden guardar, lo tienen que guardar en un lugar, no en su bolsa, por ejemplo, porque en su bolsa es algo que a lo mejor se les puede perder en un secuestro. Entonces tengan mucho cuidado en dónde guardan este dispositivo, si no de nada les va a servir traerlo.